Hola, me da mucho gusto estar una vez más con ustedes a través de este medio de comunicación. Y bueno, pues vamos a continuar con las clases, estas clases que van dirigidas principalmente a mujeres, pero también hay muchos hombres que afortunadamente, gracias a Dios, las ven. Y bueno, pues vamos a continuar con este tema tan interesante que es la verdadera belleza. Y bueno, tus pies pueden ser una de las partes más bellas de tu cuerpo. Vamos a hablar la mujer y sus pies. En esta ocasión, en esta clase que como siempre le pedimos al Señor que nos dé esa sabiduría a través del Espíritu Santo, que nos dé el discernimiento, pero sobre todo que nosotros podamos recibir la palabra para esa necesidad que tenemos como seres humanos. Tenemos muchas necesidades en lo profundo de nuestro corazón y Dios lo sabe. Y la palabra de Dios pues es algo poderoso que nos trae libertad, nos trae sabiduría, pues nos refresca el alma, pero sobre todo nos va regenerando cada vez más y más. Así que espero con todo mi corazón y en el nombre de Jesús que sea de gran bendición para usted y para mí esta clase. Entonces vamos a hablar de una parte del cuerpo físicamente hablando, de nuestros pies. Y bueno, para muchas personas los pies representan lo último en lo que nos preocupamos para embellecerlos. Seamos sinceros. Los hombres pues ni se diga, ¿verdad? Muchas veces ni se preocupan por tener un aseo en sus pies, recortarse las uñas, nada de eso. Las mujeres, pues la mayoría, diría yo, la mayoría de las mujeres nos preocupamos pues para hacernos el pedicure, sobre todo para la época de verano, para que nuestros pies luzcan hermosos, nos ponemos esmalte en las uñas, tratamos de embellecer nuestros pies físicamente hablando. Si vemos ahí por ahí que tenemos pues alguna resequedad en los talones, pues procuramos nosotros ir a que nos hagan el pedicure y que nos dejen suavecitos nuestros pies. Pero esto es, le digo, en la gran mayoría de las mujeres. Aunque claro, también hay sus excepciones. Hay hombres que se preocupan muchísimo por tener mucho aseo en sus pies y se recortan bien sus uñitas y todo eso. Entonces, a grosso modo yo les estoy diciendo en sí lo que para mucha gente representa esta parte tan importante de su cuerpo y del mío. Los pies es gracias a Dios, con lo que nos movemos de un lado para otro. Nuestros pies, pues sin ellos no se nos dificultaría la vida, ¿verdad? Aunque ahora ya hay recursos para las personas que tienen esta discapacidad, pues ya tienen recursos en los cuales se pueden desplazar de la manera más efectiva, pero sin embargo, pues nada va a sustituir los pies. Después de estar considerando nosotros estas cosas, tenemos nosotros que reconocer que los pies tienen que ser una de las partes del cuerpo que debemos de cuidar mucho, aunque no resulte muy atractiva siempre, le repito. Porque también habemos muchas personas que nos fijamos si la forma del pie, si los deditos, si las uñas están bonitas. Es lo primero que nos fijamos, sobre todo cuando traemos sandalia, ¿verdad? Es una de las partes del cuerpo en la cual pues yo creo que no invertimos mucho, demasiado para embellecerlos, como otras partes de nuestro cuerpo. Sin embargo, son de lo más importante. Estas extremidades son dos extremidades que debemos de cuidar bastante. En el área espiritual, la Biblia habla en muchos pasajes sobre esta parte importante de nuestro cuerpo, ¿verdad? Hay pies que llevan al ser humano, a la persona, a hacer el mal. Hay pies que llevan a la persona a hacer el bien. Y de esto vamos a estar hablando en esta clase. Hay pies hermosos que, como dice la palabra de Dios, van a anunciar las buenas nuevas, que es el Evangelio de nuestro Señor. En Romanos 10:15 dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Qué bonito esto, ¿no? Es algo precioso en los cuales pues nosotros vemos aquí cómo Dios se deleita de unos pies que van presurosos a hacer el bien. Cuán hermosos, dice, son estos pies. Nosotros podemos convertirnos en personas que llevemos bendición o que llevemos maldición. Lamentablemente hay muchas personas que hasta corren por ir a llevarte un chisme,
por irte a decir cosas desagradables que en lugar de levantarte el ánimo, te derrumban. Estos pies, pues sin duda, son pies que no son de provecho, ¿verdad? Una de las cosas que nosotros tenemos que considerar, ¿verdad?, es que casi por lo regular, la mayoría de las personas no sabemos dar siempre buenas noticias. Casi todos son, les repito, malas noticias o son chismes, son críticas o son una serie de cosas que no nos van a edificar. Y la palabra de Dios dice en el segundo mandamiento que amaremos, al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, pero también al prójimo, ¿verdad? Lo tendremos, aunque no nos guste, que amar como nosotros mismos. O sea, tenemos que demostrar nuestro amor. ¿De qué manera nosotros vamos a demostrar nuestro amor y qué tiene que ver los pies? Principalmente cuando nosotros llevamos la palabra de Dios a alguien que la necesita, todos la necesitamos, pero alguien que está pasando por una situación verdaderamente difícil. Imagínate las buenas nuevas que tú llevas en la armadura de Dios, que todo creyente debemos de conocer y de estar todos los días abrillantándola a través de la oración para que no haya ningún agujero, ninguna hendidura por donde el enemigo pueda entrar. Habla de los zapatos del Evangelio, o sea, cómo debemos de calzar nuestros pies. Es esa cobertura, es la palabra de Dios que nosotros tenemos que llevar a los que no conocen de nuestro Señor Jesucristo, del plan redentor que Dios dejó para la humanidad. Entonces, tenemos nosotros que empezar a analizar nuestros pies. ¿Cuántas veces nos han llevado al pecado? ¿Cuántas veces nuestros pies nos han trasladado a hacer el bien, llevando palabras de aliento, haciendo la obra, estableciendo el reino? Porque hay que entenderlo, ¿verdad? Nosotros, cuando hemos recibido a Jesús, nosotros nos convertimos en heraldos, en voceros de la verdad, de las buenas nuevas. Entonces tenemos que hacer lo que el Señor nos dice, ¿verdad? Que tenemos que llevar el Evangelio a toda criatura. Tenemos que ser una luz en medio de la oscuridad, ¿verdad? Nosotros debemos de brillar como Jesús brilló cuando anduvo haciendo su ministerio en este mundo. Aquí hay una porción de la palabra de Dios que voy a darle lectura, está en Marcos capítulo 5 versículos 19 y 20. Después de que Jesús sanó a uno que había estado endemoniado, Él le dijo: vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha venido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos, dice la palabra de Dios, se maravillaban. Cuando nosotros recibimos un beneficio, cuando nosotros recibimos una buena noticia, algo que estábamos esperando sin duda, esos son milagros. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dado gracias a Dios? ¿Cuántas veces hemos ido a contar ese milagro que Dios nos ha hecho? Muchas veces olvidamos y creemos que Dios está obligado a hacernos todo tipo de maravillas, todo tipo de milagros. Y póngale usted que es correcto que nosotros pensemos que Dios nos ayuda en todas nuestras necesidades, pero no tenemos nosotros que pensar que Dios está obligado a hacerlo. Y cuando lo hace, nosotros tenemos que ir a proclamar este milagro, como dice la palabra. Es necesario que usted y yo proclamemos las señales y milagros que el Dios Altísimo hace en nuestras vidas, ¿verdad? La gente en aquel lugar de lo que acabamos de leer en Decápolis se maravillaban por los testimonios de esta persona. Nosotros, así como en el pecado nos acostumbramos a estar siempre lanzando basura, quejándonos, transmitiendo toda nuestra amargura, todo este desaliento, así también nosotros deberíamos de correr y decirle a la gente cuántas maravillas Dios hace en cada momento de nuestra vida. Sin embargo, pues no lo hacemos, ¿verdad? Es tan importante que usted y yo compartamos testimonios con los que no conocen, testimonios porque son realidades que nosotros ya vivimos.
Y esto ayuda a que la persona crea, a que la persona también se haga portadora del mensaje de Dios, porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Recibimos a Dios, empezamos a caminar en la luz del Señor, pero tenemos que establecer el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo lo vamos a establecer? Llevando la palabra, yendo a las necesidades de las personas y decirle, mira, Jesús es tu único recurso, es el único que te puede bendecir, ¿verdad? Hay personas que tienen dones, como lo hemos dicho en otras clases, tienen diferentes dones. Hay gente que tiene el don de ser evangelistas, ya les sale nato aquello, el llevar el evangelio. Hay personas que batallan un poquito más para expresar la palabra de Dios o dicen, es que pues no sé toda la Biblia, no necesariamente tenemos que sabérnosla de memoria, sino estar estudiándola, aprendiéndonos algunos versículos para cuando nosotros le digamos a esta persona que si quiere recibir a Jesús en su corazón, bueno, nosotros, si no tenemos la facilidad de palabra, pues no batallemos mucho, de todos modos el Espíritu Santo es el que hace todo, porque es bien importante, ¿verdad?, que nosotros, le repito, estemos difundiendo la palabra de Dios. Esos son los pies hermosos. Nosotros necesitamos recordar que nuestra responsabilidad solamente es dejar brillar. O sea, ya brillamos, ahora te doy el mensaje y ahora te dejo para que tú brilles. Qué bonito. Dice la palabra de Dios en Mateo 5, versos 14 y 15. Dice, vosotros somos o sois la luz del mundo. Así que alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean nuestras obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Lo que usted y yo testifiquemos, créalo, que va a ser de gran importancia para las personas que tienen necesidades y que no conocen de las maravillas que Dios tiene en su palabra, ¿verdad? Es importante que llevemos el mensaje, que oremos por las necesidades de las personas. Yo le voy a hacer unas preguntas para que usted nada más lo piense. Por favor, ahí donde me está usted viendo. ¿Sientes tu amor por la gente y un anhelo de que sean salvos? ¿O es algo que el Señor todavía tiene que obrar en ti? Estás pidiendo una carga para los que no conocen a Cristo, o sea, tú ya conoces, ya estás caminando en luz, pero ¿sientes tú esa pasión de llevar la palabra? ¿Tienes ganas de que, por ejemplo, alguien que ves tú que está sufriendo, que está teniendo problemas, tienes tú esa carga de llevarle la palabra? Si todavía no lo sientes así, es importante que lo vayas anhelando. Punto número 2. ¿Te es relativamente fácil compartir tu fe con la gente o batallas para hacerlo? Era lo que te comentaba hace un momento. ¿Qué utilizas para llevar la palabra? Te repito, hay gente que no se le da, no tiene el don de la palabra y dice, se frustra, dice, es que yo no puedo. Muy bien, si tú no puedes, pues no sé, hay otras alternativas, hay otras herramientas que tú puedes usar, puedes tener tus folletos, puedes tener tú otras cosas que te pueden ayudar a llevar la palabra de Dios. Punto número 3. ¿Cuál fue la reacción de tu familia cuando tú aceptaste a Cristo? ¿Alguien se ha convertido por algún testimonio que tú le has dado? Pregúntate. A lo mejor ahorita en este momento hay gente que ya desde niños, como yo, conocemos al Señor, ¿verdad? Pues ya nosotros no te podríamos definir porque como no conocimos al Señor desde niños pequeños, pues no sabemos cuál fue la reacción, porque pues se supone que también la familia ya conoce al Señor. Pero hay gente que, por ejemplo, ahorita ve este tipo de clases o escucha predicaciones o alguien con hermosos pies fue y le llevó la palabra porque tenía una necesidad, porque tenía mucha tristeza, mucha angustia y ya reciben a Cristo en cierta edad. Tú, ¿cómo te sentiste tú al momento de recibir a Cristo y sabes que tu familia es tradicional, con otro tipo de religiones, con otro tipo de conceptos? ¿Cómo te sentiste? ¿Cuál fue la reacción primeramente de tu familia? ¿Verdad? Y tenemos nosotros también que ser bien cuidadosos en eso. Nosotros si recibimos a Jesús en nuestro corazón vamos a tener oposición,
De eso usted esté completamente segura o seguro de que va a tener oposición. Y principalmente la oposición va a empezar allí en su casa, ¿verdad? Usted ha dado testimonios en los cuales las personas digan, híjole, ese testimonio que tú diste me impactó tanto que quiero conocer a ese Dios que te hizo ese milagro. Si no, pues hay que empezar a trabajar en eso, porque siempre todos tenemos un testimonio. Creemos que las cosas nos llegan de repente a lo mejor de la nada, algún milagro que estábamos esperando. Nosotros no tenemos muchas veces esa percepción porque, les recuerdo, vivimos en un mundo lleno de oscuridad, el cual es el propósito del enemigo, que usted y yo no le estemos agradeciendo a Dios por todas las cosas que Él nos da. Entonces, tenemos nosotros que aprender a dar siempre testimonio de lo que Dios hace, porque Él siempre está haciendo cosas importantes en nuestra vida. No nos merecemos nada y sin embargo tenemos muchas cosas. No crea que las cosas le llegaron por obra de la casualidad, sino porque Dios es de amor y es misericordioso. Nosotros oramos constantemente por nuestros vecinos, por las personas con quien trabajamos. Si no lo hace, empiece a hacerlo. También esa es una forma de empezar a difundir la palabra, porque usted le está entregando al Espíritu Santo a esa persona o a esas personas y ya le va a ser más fácil cuando les lleve la palabra, porque el Espíritu Santo se lo va a preparar a aquel ser humano para que reciba al Señor Jesucristo. O sea, nunca nos aventemos como el borras. Siempre hay que orar sin cesar. Si usted no ha orado por sus vecinos, por su familia, empiece a hacerlo. Señor, que tu luz resplandezca en esta familia, en estas personas, etcétera. Y luego ya el Señor le da el tiempo tan hermoso, ya esos pies van a ir a llevar la palabra de Dios. Punto número 5. ¿Hemos experimentado el gozo de la maternidad espiritual? ¿Qué es esto? Habemos muchas personas que tenemos años en el ministerio y es tan hermoso cuando alguien acepta a Jesucristo y que tú le vas discipulando, que tú le vas guiando a aquel ser humano a que llegue a ser una persona conocedora de la palabra, que eso te convierte en una madre espiritual. Y es una gran satisfacción, porque si tú de veras estás enamorada del Señor, eso te va a traer satisfacciones muy grandes en la vida. Mira, yo hace mucho tiempo llevé la palabra de Dios a un rancho, a un poblado de aquí del Valle de Juárez. Y es un testimonio muy triste, pero son testimonios, es lo que yo te digo, ¿verdad? El Señor siempre nos da testimonios de lo que Él ha hecho en nuestras vidas y de lo que hace a través de nosotros con otras personas. Cuando a mí me invitaron a exponer la palabra de Dios a este poblado de aquí del Valle de Juárez, de donde yo resido, aquí cerca, ese lugar está una media hora, 35, a una buena velocidad, porque no está muy transitada esa carretera que nada más va para el Valle de Juárez. Me invitaron a mí a exponer la palabra a ese poblado, y ese poblado, déjame decirte que tiene características muy, pero muy particulares. Para empezar, es una zona que no entra cualquier persona. Está pegadita a la frontera con Estados Unidos, saca tú tus deducciones. O sea, es un lugar, son poblados en los cuales solamente gente que ya es conocida, que tú ya estás plenamente identificado o identificada, entras, así, de ese tamaño. Y yo, gracias a Dios, ¿verdad? Pues la mano misericordiosa del Señor me abrió camino, porque para Él no existe ninguna imposibilidad, y me dio favor y gracia para poder entrar a esos lugares inhóspitos, hostiles, en los cuales pues tú sientes que alguien te está siguiendo y no nada más lo sientes, es una realidad. Entonces yo llevé precisamente a un punto muy, muy crucial, llevé yo la palabra a mujeres, fue un desayuno de mujeres. Y según yo ya me estaba yo preparando mi mensaje, porque siempre pues no dejamos la carne siempre a un lado, ¿verdad? Yo, a pesar de que tengo tiempo en esto, todavía digo, ay, ¿qué diré? ¿Qué hablaré? No, pues esto, hasta que Dios me dice, oye, que tú no has aprendido, ¿verdad? Y me da ya el tema que Él quiere que yo trate. Porque Dios es el que es la estrella, Él es el que pone las palabras, Él es el que pone
todo lo que nosotros hablamos, ya sea a través de este medio, ya sea de manera presencial, como sea, pero Dios es el que es la estrella, es el atractivo principal. Nosotros no somos más que instrumentos inútiles. En las manos de un Dios hermoso y poderoso somos útiles. Entonces, yo ya tenía, según yo, preparado precisamente un tema relacionado con las mujeres, algo así como lo que estamos ahorita tratando de la verdadera belleza. Era resaltando tu belleza, que hay una clase que te la recomiendo que la veas. Y allí digo yo la fecha de cuando el Señor me dio esta clase para que yo la llevara a otras partes. Y yo estaba preparando, ¿verdad? Yo estaba preparando esta clase de resaltando tu belleza. ¿Y qué crees? Que para esa ocasión y en ese poblado, en un lugar de peligro, en un lugar tan hostil, aunque eran mujeres, de todas maneras no dejaba de ser algo inquietante. Yo, sin embargo, yo iba con toda la confianza y la paz que Dios nos da, porque Él está con nosotros. Y además, pues yo ya era una persona, y soy todavía, gracias a Dios, una persona que logró hacer muy buenas amistades en mi carrera de periodista en ese lugar. Y te digo, yo ya estaba preparando lo de resaltando tu belleza, cuando de repente yo sentí y me llevó a una parte de la palabra de Dios. Y fue en relación a ese encuentro que Jesús tuvo con una viuda en un lugar llamado Naín, la viuda de Naín, esa mujer que iba a enterrar a su hijo, a sepultarlo, a su único hijo, y tuvo un encuentro con Dios, precisamente en ese momento tan importante de su vida. Entonces yo le decía al Señor, ¿en serio, Señor? ¿Quieres que yo, si es un pueblo tan lastimado, donde han matado tanta gente, familias completas, ¿quieres tú que lleve algo de tristeza? Pero tú mandas. Y yo sentí esa carga de llevar esa palabra de Dios. Yo te lo recomiendo que lo busques. Ahorita no tengo la referencia a la mano porque son muchas cosas como para aprendértelas todas de memoria, ¿no? Tenemos que hacer uso también de apuntarlas o en el teléfono, qué sé yo. Pero es la viuda de Naín, el encuentro que tuvo Jesús con la viuda de Naín. Y yo obedecí al Señor, ¿verdad? O sea, hice a un lado resaltando tu belleza y fui a dar ese mensaje. Es una prédica. Fui a dar ese mensaje y dije, Señor, tú sabes por qué estás poniendo este mensaje. Yo te obedezco. Cuando yo llegué, y esto todo está saliendo por lo de la maternidad, que si nosotros hemos experimentado la maternidad espiritual. Ahorita te voy a decir por qué y cómo es esto. Hay varias maneras de hacerlo. Cuando yo terminé de exponer la clase, fue tan satisfactorio. Fueron pies, ¿verdad?, que llevaron hasta esos lugares la palabra de Dios. Y me siento muy satisfecha porque el Señor, yo siendo inútil y no merecedora, ha permitido que yo exponga su palabra. Cuando terminamos, la presidencia municipal de ese municipio les ofreció un desayuno a todas las mujeres y terminando el mensaje, pues allí empezamos a convivir todas, ¿no? Fueron muchas mujeres, gracias a Dios, mucha mujer fue. Y empezamos a desayunar. Y se me acerca una mujer con una actitud muy humilde, que hasta me partió el corazón, ¿eh? Yo todavía no entendía, yo dije, yo obedezco a Dios, Él puso esta carga en mi corazón, Él puso este mensaje porque no era el que yo tenía preparado. Cuando yo estaba platicando con otras mujeres en una mesa, estaba yo platicando, me preguntaban en relación a lo del mensaje, se acerca una mujer muy humilde y me dice, porque yo empecé el mensaje de esta manera, les dije, miren, yo tenía preparado este mensaje, pero Dios puso en mi corazón dar esto y no sé ni por qué ni para quién va dirigido, pero Dios sí lo sabe. Eso fue lo que yo, con eso abrí el mensaje de esa mañana. Y cuando yo estaba con aquellas mujeres en la mesa compartiendo, se acerca esta mujer con una actitud tan humilde, se le veía una tristeza reflejada en su rostro. Eso ni duda cabe. Y me dice, ¿puedo hablar con usted? Le dijo, claro, venga, siéntese aquí con nosotros. No, dice, quiero hablar con usted. Muy bien. Dice, yo sí sé, dice, ¿para quién era ese mensaje? Le digo, ¿de veras? Dice, para mí. Dice, para mí. Y empezó a llorar aquella mujer. Dice, yo hace 8 meses perdí a mi hijo
y hace 10 meses, o sea, 2 meses, con 2 meses de diferencia perdió a su esposo y a su hijo. Lo único que ella tenía y se quedó sola. Dice que ella había estado muy triste y tan deprimida que ella había estado diciendo que ya no le interesaba vivir, que porque ahora qué iba a hacer, así como la mujer viuda que ya no sabía ni qué hacer, iba con el corazón destrozado a sepultar a su único hijo. Y en aquel tiempo era muy difícil que una mujer sobreviviera sola, y todavía hoy en día, pero no igual que antes. Antes pues la cultura era muy diferente, la mujer no podía hacer nada si no dependía de un hombre, no podía hacer negocios ni transacciones, nada. Una mujer que no tenía nada en su casa pues se moría de hambre prácticamente, que no tuviera ningún hombre que la redimiera, ningún hombre que la ayudara. Y esta mujer dice que ella se identificó con esa mujer, con esa viuda de Naín. Dijo, yo ya no tengo, dijo, ¿qué podría yo ya hacer en este mundo? Dijo, yo le estuve diciendo mucho a Dios. Le dije, fíjese que sí hay muchas cosas que hacer. Dios siempre nos da una oportunidad de servirle. Aquí le dije, porque yo conocía a una mujer que tenía un albergue allí en ese poblado, donde les daba alimento a niños que habían quedado huérfanos precisamente por la ola de violencia. En esos lugares ha habido mucha muerte, ajustes entre grupos criminales y han dejado en la orfandad a muchos, pero muchos niños y jóvenes han terminado con familias. O sea, está tremenda la cosa. Te digo, estamos en una frontera y es difícil. Y esta mujer a mí me conmovió tanto que yo le dije, mire, tenemos muchas cosas que hacer. Le dije, usted perdió su único hijo, perdió a su marido, pero siempre hay esperanzas. Siempre hay esperanza. No una, hay varias esperanzas. Le dije. Y usted no está sola. Usted tiene a Dios. Ya le empecé yo a hablar de la palabra de Dios y le dije, usted puede ser una madre espiritual. Usted puede ayudar a esta mujer, a Anabé, para que entre las dos atiendan a esos niños huérfanos y les den comidita. Y por qué no, le dije, a lo mejor usted se queda con alguno de estos muchachitos. Y no me lo va a creer, pero aquella mujer empezó a brillar con sus ojos, empezó a brillar así con una nueva esperanza. Su rostro empezó a resplandecer. Dijo, tiene usted razón, dijo, hay muchos niños aquí en este municipio que se han quedado sin padres, sin madres, sin nada. Dijo, yo voy a hacer eso. Como que empezó a resurgir esa esperanza. Esta es una manera de ser ella. Es una manera de ser una madre espiritual. Otra manera de ser una madre espiritual es, como te dije al principio, de llevar a una persona desde que acepta a Cristo hasta que esta persona ya puede ser portadora del mensaje, dependiendo de Dios, que ya es una persona que está madurando en el Señor. ¿Cómo quieres tú ser una madre espiritual? Empieza a pedirle al Espíritu Santo que te empiece a ti a dar esa estrategia para que lleves la palabra, para que tus pies se conviertan en instrumentos de Dios, hermosos. Mismo Dios, el Rey del universo, dice cuán hermosos son los pies que llevan las buenas nuevas. Hay ciertos tipos de pies. Hay pies que están lesionados, pero lesionados espiritualmente. En la segunda de Samuel, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 9, versículo 3, hay un personaje que era familiar directo del rey Saúl, que era Mefiboset, el cual él tenía una discapacidad. Él había nacido, se le habían afectado pues sus pies. Él no podía trasladarse, transportarse por sí mismo y él tenía sus pies lesionados. Nosotros, ¿cómo podemos tener espiritualmente hablando los pies lesionados? Mintiendo, les repito, corriendo a llevar la mentira. Dice la palabra de Dios, ese es uno de los ejemplos, la crítica, las malas noticias, los falsos testimonios, o sea, ese es mentir. O sea, llevar un falso testimonio es una mentira. Llevar un chisme
también no es bueno. Entonces, esos pueden ser pies lesionados, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Proverbios 13:15 que el camino de los transgresores es duro. ¿Por qué? Porque los pies resienten el camino duro, ¿verdad? Porque van a llevar el mal. Ellos piensan al principio que su pecado va a ofrecer a ellos una conveniencia o placer. Al final llega a ser un lazo que quedan atrapados. Esos son los pies lesionados. Esos pies que ya tienen esas cargas espirituales fuertes de ir a llevar lo malo. Por eso los caminos muchas veces se hacen difíciles. Hay pies que han sido establecidos, pies establecidos. Dios dice, estos pies van a hacer esto, ¿verdad? En el Salmo 39 encontramos al rey David, lo más decaído y turbado de toda su vida. En el Salmo 39 se cree que él escribió ese salmo poco después de su pecado vergonzoso con Betsabé. En el Salmo 40, él vuelve a tener compañerismo dulce con Dios. Él dice que Dios sacó sus pies del lodo cenagoso y los puso sobre peña. Tener los pies sobre la peña significa que usted y yo nos debemos de mantener fieles. Vamos a darle lectura un poquito al Salmo 39. Son pies establecidos, no restablecidos, establecidos en la peña. Vamos a leer el Salmo 39. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío está delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin y cuánto sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Y así va diciendo una oración tan triste, refleja tanto arrepentimiento en este salmo, ¿verdad? Aquí me llamó mucho la atención en el 2 que dice, enmudecí, el rey David, enmudecí con silencio, me caí a un respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Cuánto tuvo él oculto el pecado que cometió con Betsabé. Y hay otro salmo en relación a esto, el Salmo 51. Ya es algo en lo cual Dios le manda al profeta para confrontarlo con su pecado, y es cuando David empieza a hablar. Señor, pues yo sé que he pecado, etcétera. Usted puede leer estos salmos. En el 40, como le dije, pues ya habla, ¿verdad?, de que Dios sacó sus pies del lodo cenagoso y lo puso sobre peña. Estos son pies que han sido establecidos. Nuestra condición, por muy pecaminosa que sea, si hay un arrepentimiento genuino, créalo que Dios no lo va a tomar a la deriva nada más, o pues lo va a tomar como nada, al contrario, lo va a considerar muy bien. Entonces, tener los pies sobre la peña significa que usted y yo tenemos que mantenernos fieles. No puede ser que sí, puede ser que no, no. Tenemos que ser fieles. No es ahorita sí, mañana no. Es tener creencias fijas, saber lo que cree y por qué lo cree. O sea, hay mucha gente, a mí me han preguntado, oye, ¿y sigues en la iglesia? Así como si fuera algo temporal, ¿no? Claro, ¿por qué no habría de estar? O pues eso debe ser un estilo de vida. O sea, como para dónde iría yo que más valga, como dice la canción, sin Cristo. O sea, por muy amargado que esté uno y por muy dolido, pues uno puede dejar al Señor. ¿A dónde más te vas? Y menos cuando ya estuviste en el lado de la luz. Imagínate otra vez volver con el enemigo para que te agarre de tu puerquito. No, dejaré. Bueno, eso es lo que tiene, mantenernos fieles, tener la seguridad en cuanto a la vida, es estar consciente de que la mano poderosa de Dios está sobre nosotros y que debajo están los brazos eternos. Esta roca no solamente es suficiente para mí, pero por 100,000 años más
mejor dicho, por toda la eternidad. Hay muchos creyentes que siempre están tirados de un lado al otro en su vida espiritual, o sea, son inconstantes, no están firmes. Un día están muy animados y otro día pueden estar muy decaídos. Entonces, tenemos nosotros que tener en consideración qué tipo de pies tenemos, ¿verdad? Y ya hablamos de pies establecidos, de pies que están lesionados, sus pies no nos sirven para nada cuando llevamos la mentira, la crítica, el chisme. Acuérdense los pies lesionados que tenía Mefiboset. Hay muchos cristianos que tienen lo que les impide de realizar toda su potencia espiritual. También eso quiere decir los pies lesionados. O sea, tú puedes llevar la palabra porque tienes ese potencial, pero hay algo que te está impidiendo en ser una persona sana de tus pies para llevar la palabra, ¿verdad? A lo mejor, bueno, pues pueden ser que es cosas las críticas, pueden ser, tienes temor a ofender a alguien también, tienes falta de confianza en ti mismo, equivocaciones en cuanto a la verdad. Entonces, cuidado con este tipo de cosas. Estos son los pies lesionados. Ya dijimos lo demás, pues ya sabemos las mentiras y todo eso. Hay pies atrapados. ¿Qué quiere decir esto? En Job 13, del 8 al 10, capítulo 13, verso del 8 al 10. A Job habla aquí de aquella persona que cae en una trampa que él mismo ha puesto. Muchas veces usted y yo hemos mentido, hemos creado algún asunto que hasta nosotros mismos nos creemos y terminamos enredándonos en ese asunto que usted y yo estuvimos creando, ¿verdad? Es como una trampa, ¿verdad? Esas trampas que se hacían en la tierra como un pozo y luego lo tapaban con ramas y hojas para que los animales se cayeran. Si nosotros somos bien hechos y nosotros hacemos las cosas de la manera correcta, como debe de ser, nosotros no tenemos por qué caer en nuestras propias mentiras, en nuestras propias trampas. A veces por salir bien de las situaciones, bien librados, pues nos enredamos más en las cosas y eso tampoco no es correcto. Son pies atrapados, ¿verdad? Hay mucha gente que también, dentro de los pies atrapados, hay mucha gente que está siempre sufriendo por su propio pecado. Y acuérdese lo que dice la palabra en Juan 8:34, los que llegan a ser esclavos al pecado, ¿verdad? Sí, se mantienen tristes, se mantienen siempre acongojados, sobre todo con culpas, con culpas. El Señor no permite que nuestros pies resbalen, recuérdelo. El Señor siempre está mostrándonos todos esos pecados, todo lo que nos está estorbando para llevar el mensaje de la manera correcta. Hay pies limpios en Juan 13, 5 al 6. ¿Por qué? Porque ahorita le voy a platicar algo bien interesante, ¿verdad? Los pies, acuérdense que dijimos que se ensucian con mucha facilidad porque a veces nos metemos en terrenos, por ejemplo, en lugares donde hay lodo, que no nos fijamos que es lodo y ponemos el pie y se nos hunde y nos ensuciamos los pies. Muchas veces así usted y yo nos metemos en cuestiones del pecado. Creemos que es tierra firme, creemos que todo está bien, sin embargo terminamos por hundirnos, ¿verdad? Hay una cosa que me gusta mucho comentar siempre, es cuando Jesús lavó los pies a sus discípulos. En aquellos tiempos, desde los tiempos de la ley hasta los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, allá en Israel y quizá en otras culturas, se acostumbraba que a todo visitante tu casa, tú como buena anfitriona, tenías que lavarle los pies a tu invitado. Esto significaba pues hospitalidad y que tú le estabas brindando tu casa y todo. Y pues la mayoría de las personas no andaban en avión, ni andaban en el carro último modelo, ni nada, ¿verdad? Andaban personas que recorrían kilómetros a pie y no precisamente con calzado de muy buena calidad y como los que ahora tenemos, gracias a Dios, ¿no? Eran sandalias rudimentarias, primitivas, ¿no? Y pues imagínate cómo llegarían aquellos pies con el sudor, con el lodo, todos sucios. Imagínate tú en esos tiempos. Allá en Israel pues hay mucho polvo porque pues es
desierto y tenían que atravesar desiertos. Desde luego que es una tierra fértil, es una tierra donde pues fluye leche y miel, donde las flores, los árboles se dan con mucha facilidad, pero no deja de ser un desierto. Entonces tenían que recorrer grandes distancias y terminaban con los pies sucios, pero verdaderamente sucios. Cuando Jesús lavó los pies a sus discípulos, bueno, él estaba mostrando, mucha gente dice, bueno, es que aquí Jesús estaba demostrando humildad. Y sí, dijo él en algunas ocasiones, dijo, yo vine a servir, no a ser servido. Eso es humildad. Eso no me cabe ni siquiera la menor duda. Pero también tiene otro sentido muy importante, ¿verdad? Acuérdense que para nosotros la limpieza viene por la confesión de todo lo que traemos en nuestro corazón. Esa es una limpieza que sin duda nosotros tenemos que estar todos los días con el Señor, limpiándonos. Pero seguimos con lo que yo le comentaba, que Jesús no nada más demostró humildad al lavarle los pies a sus discípulos, sino que Él vino a demostrar que Él es la palabra viviente. Por eso Juan dice que el verbo se hizo carne. O sea, la palabra de Dios es Jesucristo mismo, hecho hombre. Y Él al momento de lavarle los pies a los discípulos es la semblanza que usted y yo tenemos de que cuando caminamos a través de este mundo que es tenebroso, que es un valle de sombra de muerte en el cual usted y yo hemos pecado y nos hemos contaminado con otras personas, etcétera. Vamos recogiendo en nuestros pies, espiritualmente hablando, toda la mugre, toda la basura del mundo. ¿Y sabe qué es lo que nos está lavando a usted y a mí? Desde luego, el recibir a Jesús en su corazón. Y eso le va a llevar a que cada día nosotros estemos metiéndonos en la palabra de Dios, estemos buscando más del Señor, y eso nos va a estar limpiando porque nos va a estar mostrando nuestra verdadera condición espiritual. La palabra de Dios nos muestra si nosotros estamos tristes, qué tipo de tristeza, si es del mundo que trae muerte o si es del Dios, del Señor, nos trae para arrepentimiento, por decir algo. Pero nos enseña muchísimas más cosas, cómo debemos caminar, cómo debemos buscar en el Señor, cómo debemos andar, qué es lo que el Señor quiere, porque lo que nos va a venir a traer beneficio, pues es su palabra, pero a usted y a mí, Dios no es el beneficiado, somos nosotros. Entonces, allí Jesús estaba representando la palabra viva, limpiando nuestros pies de caminar en el mundo, de recoger la suciedad diaria. ¿Va usted todos los días a la palabra de Dios? Hay que hacerlo para ir limpiándonos. Esa fue también lo que Jesús, esa fue la enseñanza que el Señor Jesús nos dio también en esa ocasión, ¿verdad? El lavarle los pies a sus discípulos. Pedro no quería, acuérdese cómo era Pedro. Si usted no sabe quién era Pedro, bueno, Pedro era un hombre con un temperamento colérico, él era un hombre rudo, él era pescador, él era de los celotes, era una tribu, era un grupo de personas que eran así, bragados, rudos. O sea, no era una persona con tacto, era una persona colérica, era una persona pues primitiva en pocas palabras, ¿no? Sin embargo, pues Dios le dio su tiempo y lo transformó para hasta hacerlo un hombre que dejó 2 cartas, pero dejó también un legado de enseñanza para nuestras vidas. Pedro le dijo cuando llegó Jesús a quererle lavar también los pies, le dijo, no, Señor, ¿cómo crees que me vas a lavar los pies? Allí entra muchas veces en nosotros el falso concepto de piedad o de amabilidad, como usted lo quiera, y dijo Jesús, si no te dejas lavar los pies no vas a ser parte de lo que yo tengo establecido, lo que yo tengo pensado hacer. No, entonces es así, pues lávame todo. No digo nada más los pies, le dijo el Señor, nada más los pies. El Señor siempre nos habla de manera simbólica en su palabra, pero para que el Espíritu Santo nos indique qué es lo que realmente quiere. Nosotros no vamos a estar como Pedro, ¿verdad? Nosotros vamos a decirle, Señor, aquí estoy, lávame cada vez más y más. He caminado por este mundo
Diariamente he recogido tanto pecado en mi vida, he recogido tantas heridas, tantos sinsabores, pero sin embargo tu palabra es la representación de esa agua cristalina con la que los sacerdotes que entraban en el tiempo de la ley a ofrecer sacrificios en el tabernáculo, no se diga lugar santísimo, ¿verdad? Que era otra cosa, era una ceremonia muy delicada en la cual el sacerdote tenía que ir limpio en todos los sentidos, interna y exteriormente. Yo en alguna ocasión les he dicho a las personas, a mí me impactó mucho y afortunadamente gracias a Dios voy a volver a estar en Israel. Para mí a lo que yo fui a Israel fue a aprender muchísimo más de la palabra. Y gracias a Dios que sí aprendí muchísimas cosas que se revelaron en mi vida. Y hablando de esto que te estoy yo diciendo, fíjate cómo es la cosa. Todos los caminantes que llegaban a Jerusalén a ofrecer, que eran los tiempos de la Pascua, que llegaban a ofrecer sus ofrendas por expiación de sus pecados principalmente, que llevaban sus corderos sin mancha, que los criaban exclusivamente para ese fin, que no tuvieran ningún defecto esos animales para el sacrificio. Las personas, los viajeros que llegaban de otros lugares hasta Jerusalén, te digo, recorrían el desierto. Llegaban pues todos polvorientos, no nada más los pies sucios, todo en sí, hasta sus vestiduras. Ellos no entraban al templo si no se aseaban y se cambiaban de ropa. En serio. Allí en las ruinas de lo que fue el templo que Herodes volvió otra vez a levantar, el templo que hizo Salomón, pero te recuerdo que Herodes volvió otra vez a restaurar. Allí hay como una especie de pileta con una escalera que va en descenso a esa pileta, como una alberca, vamos, como una alberca, pero que tiene una escalera y esa escalera está dividida, esas escaleras de cantera, sí, está dividida en dos. Por un lugar bajaban y por el otro ya subían. O sea, se enjuagaban, se bañaban, se sumergían y luego por el otro lado subían, ya para cambiarse y para poder llevar su ofrenda al sacrificio por la expiación de sus pecados. Eran en los tiempos de la ley. Estoy hablando en los tiempos de la ley. No en los tiempos, bueno, también en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, porque todavía Jesucristo estaba él con vida en esta tierra, ¿no? En los tiempos de nuestro Señor. Ya después, cuando él ya no estuvo, ya las cosas cambiaron, que él murió y resucitó, ya él espiritualmente él es el que nos lava, que nos limpia, que nos transforma. Pero antes, mientras él anduvo aquí en su ministerio, eso todavía se llegaba a hacer. Todavía se hacía. Tenían que asearse, que limpiarse en esa agua que representa el Espíritu Santo. Nosotros no podemos entrar con todas esas suciedades a ofrecer sacrificio de oración, de alabanza a Dios, porque Dios es un Dios santo y perfecto. Entonces no nada más se lavaban los pies, se lavaban todo el cuerpo y salían y se cambiaban de ropa y entonces ya podían llevar su cordero, su animal para el sacrificio. Entonces, imagínate, ahora tenemos el tiempo tan más hermoso de la gracia, porque Jesús ya hizo todo lo que tenía que haber hecho para que tú y yo podamos ser lavados, no nada más de nuestros pies, de todo, nuestro corazón, de nuestro cuerpo, alma y espíritu. Pero tenemos que estar consultando su palabra. Los sacerdotes también se preparaban, no nada más la gente, no nada más los peregrinos. El sacerdote tenía que prepararse. El lavacro se lavaba las manos, se lavaba los pies para no llevar suciedad. Nosotros no hemos entendido, ¿verdad?, que el adorar a Dios, el buscarle a Dios, el tener esa comunión con Dios representa primero limpieza para podernos acercar. Dirás tú, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Cómo es esto? Limpieza significa que tú y yo seamos humildes y reconozcamos que hay muchas cosas que Dios tiene que cambiar en nuestro corazón. Porque caminamos por el mundo y recogimos mucha inmundicia.
¿Mm? Anduvimos en lugares de pecado, nosotros mismos anduvimos trasladándonos al pecado y ahorita vengo y ahorita voy, y si me explico. O sea, espiritualmente yo te estoy hablando que hay muchas cosas que nosotros tenemos que ser humildes y reconocer que Dios necesita cambiar nuestra vida. De adentro hacia afuera tiene que lavarnos en la sangre de Cristo. El Espíritu Santo hace su labor, nos refleja qué es lo que nos está estorbando. La palabra de Dios es nuestro espejo. Es nuestro espejo, la palabra de Dios, te lo decía yo hace un rato. Es el que nos va a estar, la palabra nos va a estar diciendo, si eres desobediente, nos dice que tenemos que ser obedientes como Jesús, que fue hasta la muerte y muerte en cruz, etcétera. O sea, te estoy mencionando algo de lo mucho que hay, de la riqueza hermosa que trae satisfacción al alma, pero sobre todo que trae restauración y limpieza a nuestra alma, si tú y yo así lo queremos, ¿verdad? Los lavatorios del Antiguo Testamento, hay dos tipos de lavatorio de pies que se mencionan en el Antiguo Testamento. Uno, es el lavatorio tradicional y dos, es el lavatorio que es ceremonial. ¿El tradicional cuál es? Bueno, esta práctica común se menciona en Génesis 18:4, 19:2, 24:32, 43:24, segunda de Samuel 11:8. Esta costumbre fue conocida en los días de Cristo, como es evidente por su reprensión a Simón. Dice la palabra, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Lucas 7:44. Yo le dije hace rato, la costumbre de aquel tiempo era que los siervos lavaran los pies a las visitas. Esa cultura pues ya no existe, ni esta costumbre. Era algo tradicional. Hace rato le dije yo que los anfitriones lavaban los pies. Bueno, no, tenían sirvientes que lo hacían. Perdónenme, por favor. Aquí el único anfitrión fue Jesucristo. A eso me refiero. El único anfitrión que lavó los pies a sus discípulos fue, fíjese, nada más el Señor de señores, el Rey de Gloria, Jesús. Hago esa aclaración. El lavatorio tradicional, ya lo dijimos, que era una práctica común, ¿verdad?, para todo visitante que llegaba a una casa, invitado. El lavatorio ceremonial, ¿verdad? El lavatorio ceremonial de los pies y las manos se menciona en Éxodo 30, versículos 17 al 21 y Éxodo 40 del 30 al 32. La primera cita tiene una lista de instrucciones específicas de Dios a Aarón y a sus hijos acerca de la ceremonia de purificación que tiene que ver, yo le dije hace un rato, el lavatorio de las manos y de los pies. La segunda se refiere a la observancia de este mandamiento. Entonces, sí es importante, todo espiritualmente tiene una importancia. Nuestros pies, ¿a qué deben de oler? Hay pies que huelen mal, pues los suyos y los míos deben de oler primeramente a posesión. Josué 1:3 dice que el Señor nos ha entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de nuestros pies. Nosotros como hijos de Dios, así como le dijo a Josué, también nosotros tenemos esta promesa. Todo lo que usted y yo pisemos, espiritualmente hablando, nos pertenece. ¿No? Y también físicamente, ¿verdad?, cuando es voluntad perfecta del Señor. Pero cuando nosotros llevamos la palabra, decimos, esta colonia, esta casa tiene que ser para el Señor. Entonces nuestros pies deben de oler ¿a qué? A posesión, ¿sí? A diario enfrentamos dificultades y gigantes que debemos derribar para poder pasar las promesas y las bendiciones que Dios nos ha preparado. Ya sabemos que tenemos un mundo de conflictos, todos los días, de diferentes maneras. También a qué deben de oler nuestros pies a avanzada. Para que nuestros pies puedan oler a avanzada, necesitamos dejar de quejarnos. Muchos cristianos no crecen productivamente en la obra y se estancan en sus ministerios porque a toda hora y en todo momento nada más nos estamos quejando. Primera de Pedro 2, versículos 21 al 24. Allí dice que con esto apoyamos esto. Tus pies deben oler a avanzada.
Primera de Pedro 2, 21 al 24. Con esto estamos reforzando este concepto. ¿A qué deben de oler? Ya para terminar, nuestros pies deben de oler a equilibrio. Salmo 66 del 8 al 12. Según el diccionario, equilibrio es el estado de un cuerpo, cuando fuerzas encontradas que obran en él se compensan destruyéndose mutuamente. En palabras prácticas, el equilibrio es la capacidad de sostenernos sin caer. Para que nuestros pies vuelan a equilibrio es necesario tener un total fundamento en la palabra del Señor. Entonces, dijimos que nuestros pies deben oler ¿a qué? A equilibrio. Salmo 66, 8 al 12. Léalo todo, para que vea usted que el Señor siempre nos da las estrategias para que nos mantengamos buscándole, limpiándonos, y llevando las buenas nuevas de salvación a los perdidos. Pero primero empezar por nuestra limpieza en nuestros pies, quererlos, preocuparnos más y llevar las buenas nuevas. Espero que esta clase haya sido de gran bendición y nos estaremos viendo en la próxima. Dios les bendiga.